Imagina por un momento que te encuentras en un vasto desierto bajo un cielo estrellado, donde el aire nocturno susurra los antiguos secretos de la humanidad, mientras las llamas de una hoguera arden a lo lejos. En la danza hipnótica de las llamas, surgen preguntas que han intrigado a la humanidad durante milenios y que provocan un fuego propio en nuestro interior. ¿Qué ocurre realmente con el cuerpo después de que el alma ha partido? En un mundo donde las tradiciones varían y las prácticas funerarias adquieren diferentes significados, nos detenemos a explorar el corazón mismo de la antigüedad, buscando las respuestas en las escrituras, aquellas que han guiado la fe de millones a lo largo de los siglos. Las Sagradas Escrituras, un compendio de relatos fascinantes, milagros y enseñanzas divinas, parecen guardar en sus palabras un eco de conocimiento sobre el destino final que otorgamos a los cuerpos que una vez albergaban vida. Pero, entre las parábolas y enseñanzas de Cristo, entre los relatos de reyes, profetas y discípulos, ¿acaso se oculta una respuesta clara sobre este acto de fuego que convierte a polvo? Tomemos por ejemplo el relato bíblico de la muerte y sepultura de Sara en el libro del Génesis. Cuando Abraham llora la pérdida de su amada esposa, no se narra ninguna práctica de cremación, sino más bien un cuidado esmerado al buscar un lugar adecuado para su descanso eterno, la cueva de Macpela. Este relato, cargado de simbolismo, no simplemente aborda la pérdida, sino que nos envuelve en un misterio cultural y espiritual sobre las prácticas sepulcrales. Desde los arrebatadores relatos de los sacrificios purificadores del Antiguo Testamento, hasta el simbolismo profundo de la resurrección en el Nuevo Testamento, cada palabra y cada historia en la Biblia pueden ofrecer fragmentos de conocimiento que alumbren nuestro entendimiento sobre este tema tan delicado. ¿Qué implicancias podría tener la cremación en el misterio de la resurrección? ¿Qué nos enseña el trato de los cuerpos en las Escrituras sobre la reverencia que debemos tener hacia los restos mortales? Es hora de adentrarnos más allá de los relatos conocidos, explorando pasajes sombríos y antiguos rituales que podrían esconder los consejos divinos sobre la consumación del ciclo vital. Acompáñanos mientras nos sumergimos en esta travesía de misterio y revelación, entre las líneas de la Biblia y las llamas que inspiran tanto temor como fascinación. ¿Qué secretos guardan los relatos sagrados sobre el destino final de nuestros cuerpos en el abrazo del fuego eterno? Prepárate para descubrirlo. Imaginen por un momento un libro sagrado, un texto que ha sido custodiado por miles de años, el cual contiene relatos de grandes profetas, eventos milagrosos y sabiduría antigua. Ahora imaginen que dentro de este vasto compendio, detalles cruciales sobre el destino final del cuerpo humano parecen silenciarse bajo un velo de misterio. Así es, la Biblia, en su extensa riqueza de enseñanzas y preceptos, sorprendentemente no menciona directamente el acto de la cremación. ¿Por qué este silencio? ¿Qué significa esto para aquellos que buscan guía espiritual en cuanto a las prácticas funerarias? Este enigma ha capturado la curiosidad de teólogos y creyentes por igual, dejándoles en busca de respuestas en un mar de interpretaciones y suposiciones. Muchos se preguntan, ¿acaso este silencio es un vacío deliberado que nos invita a explorar nuestra propia comprensión de la muerte? ¿O es simplemente un tema que los escritores bíblicos optaron por no abordar? En la antigüedad, los judíos tradicionalmente enterraban a sus muertos, como vemos en la sepultura de figuras icónicas como Abraham y Jacob, mientras que otras culturas como los romanos y griegos practicaban la cremación. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre las intenciones del texto sagrado? Para añadir una capa de intriga, consideremos las historias de personajes bíblicos que, aunque nunca experimentaron la cremación, vivieron momentos de transformación incendiaria. En estos acontecimientos el fuego es presentado como un elemento de transfiguración y renacimiento, lo que nos lleva a cuestionarnos, si el fuego es un medio de purificación, ¿podrían las llamas de la cremación ser vistas como un puente hacia lo divino? A medida que escudriñamos las Escrituras en busca de respuestas, nos encontramos con una vasta red de simbolismo y tradición, dejando un profundo misterio que desafía nuestra comprensión y nos invita a una reflexión más íntima. Con nuestra fe, la ausencia de una directriz explícita nos empuja hacia la interpretación personal y el discernimiento, recordándonos que tal vez, en la búsqueda de lo inexplicado, encontramos una invitación al diálogo divino con nuestro Creador y con nosotros mismos. Imagina por un momento un viaje en el tiempo, al corazón del Antiguo Oriente, donde la calidez del sol del desierto se mezcla con el susurro de antiguas escrituras. En este escenario nos encontramos en un pequeño pueblo judío, en medio de un ritual que, a primera vista, podría parecer simplemente una ceremonia para despedir a un ser querido. Sin embargo, lo que está sucediendo es mucho más profundo. Encierra un enigma que ha intrigado a generaciones: las prácticas funerarias bíblicas. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, el acto de enterrar a los muertos está imbuido de un simbolismo que trasciende la mera cuestión del adiós físico. Los relatos se entrelazan con referencias a la inhumación,
donde la tierra, como un manto sagrado, acoge el cuerpo del difunto. Pensemos en Abraham, un patriarca que se asegura de que su amada Sara sea sepultada en la cueva de Macpela. Este no es un simple acto de amor, sino una declaración de fe y pertenencia. Al adherirse a esta práctica, Abraham está insertando a su estirpe en un linaje de promesa y simbología. Pensemos ahora en el momento culminante de los evangelios, el entierro de Jesús. Tras su crucifixión, José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo y con reverencia lo coloca en una tumba recién tallada en la piedra. No solo es un acto de despedida, sino también un preludio al mayor misterio de todo, la resurrección. Aquí, la práctica del entierro se sublima hasta tocar la eternidad, dejando a la humanidad con una promesa: la vida no termina con la muerte. Estas prácticas, más que un simple ritual, eran un reflejo de la relación íntima y sacra entre los humanos y su creador. Se creía que el suelo que acogía los cuerpos estaba cargado de significado y consagrado por lo divino. La inhumación era un símbolo de esperanza en la resurrección, una visión que llegaría a expandirse con el advenimiento del cristianismo. En la cosmovisión judía y cristiana temprana, estos entierros se realizaban con un profundo respeto y aprecio por la esencia humana. Cada sepultura era una manifestación de la esperanza en la redención y la vida eterna, dejando en el aire una rara mezcla de tristeza y expectación. En este rito de paso, el misterio de la existencia y su continuación más allá del velo de lo terrenal se tejía en el tapiz de la vida humana de una manera que pocas veces cualquier cultura ha conseguido replicar. En nuestro mundo contemporáneo, estos actos pueden parecer distantes, desconectados de nuestro frenesí moderno. Sin embargo, al profundizar en ellos, encontramos una superficie reflectante que nos devuelve nuestra esencia olvidada, la búsqueda de lo eterno, el grito ancestral por lo que es puro y verdadero. Tal vez a través de estos antiguos rituales, podamos vislumbrar, aunque sea un eco, las verdades que los antiguos sabían también. En la vasta extensión de los antiguos desiertos y las misteriosas tierras donde las civilizaciones comenzaban a definir la narrativa humana, el fuego era mucho más que un simple elemento natural. Era un símbolo, un poderoso arcano que separaba a los vivos de los muertos, lo mundano de lo divino. La práctica de la cremación, que ardía tanto como las llamas que consumían los cuerpos, surge en las sombras de la historia como un ritual envuelto en especulación y mito. Aunque la Biblia no aborda directamente la cremación, nos invita a reflexionar sobre su presencia implícita a través de culturas cercanas. Imaginen las tierras remotas de los hititas o las brumas místicas de las sociedades babilónicas, conocidas quizá por sus imponentes murallas y jardines colgantes, pero también por sus rituales de fuego. Dentro de estas civilizaciones, el acto de convertir el cuerpo en cenizas tal vez fue visto como una liberación espiritual, un viaje del alma para encontrarse con sus ancestros en un dominio más allá del entendimiento terrenal. Consideremos el relato de Saúl, el infame primer rey de Israel, cuya caída fue tan tumultuosa como resonante. Tras su muerte en batalla, sus enemigos se incitaron a profanar su cuerpo, exhibiéndolo en los muros de una ciudad rival, como un trofeo de humillación y derrota. Sin embargo, fue la valentía de los habitantes de Yabes de Galaad lo que hizo que se narrara su historia como una señal de respeto profundamente arraigado. Esta acción, conmemorada en el relato bíblico, abre la puerta a cuestionar si la cremación servía aquí como un rito de purificación, un gesto para asegurar que el alma del rey prosiguiese su camino sin los pesares del mundo mortal. La falta de referencia directa en la palabra sagrada nos deja con un enigma. ¿Fue la cremación un rito escondido a la vista, un testimonio mudo de una era donde las llamas susurraban secretos indescifrables entre el susurro de sí? ¿Las arenas? Es en estas interrogantes, en terrenos donde el conocimiento y el misterio crean un intricado tapiz, que la cremación en la antigüedad permanece como un eco de la civilización que solo se percibe al escuchar entre líneas. En el corazón de la fe cristiana late una presión incansable, una visión que va más allá de las simples percepciones terrenales, la resurrección. Este concepto, envuelto en símbolos y misterios, nos confronta con una de las mayores incógnitas del universo. Es una creencia antigua y profunda que, como una semilla plantada en la oscura tierra, espera florecer en plena luz bajo el manto eterno del cielo. Pero, ¿qué es lo que realmente evoca este simbolismo y por qué el acto de enterrar un cuerpo reverbera con tal intensidad espiritual? En la tradición cristiana, el acto de enterrar un cuerpo es mucho más que un simple rito funerario. Es, en esencia, un acto de fe palpable, un testimonio tangible de la esperanza en la transformación definitiva, más allá de Denaspercoldia,
la comprensión humana. La tierra, como la más paciente de todas las testigos, se convierte en un lugar de descanso temporal, un receptáculo de esta promesa celestial. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo describe con ardiente fervor el concepto de resurrección. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en gloria. En poder, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Cada palabra es como una campana que resuena a través de los siglos, trayendo consigo ecos de esperanza y misterio. La resurrección no es simplemente la restauración de la vida anterior, sino una transformación hacia una existencia perfecta y gloriosa. Lleva consigo un aire de misterio ineludible, como un velo que nunca se despliega completamente, sugiriendo que hay aspectos de lo divino que permanecen ocultos a nuestros ojos mortales. Este simbolismo nutre el alma con la expectativa de un destino final que trasciende la realidad tangible. De hecho, es en este misterio donde la fe encuentra su terreno más fértil. Cuando alguien es enterrado, es como enterrar una semilla, con la esperanza de que un día emergerá una vida nueva y eterna. Esta metáfora no es solo un consuelo, es un acto de confianza en la promesa de Cristo mismo, quien venció a la muerte y nos mostró el camino hacia una vida que nunca perece. Es como una danza cósmica de oscuridad y luz, donde cada paso resuena con las notas de la creación y el renacimiento. Así, cada tumba se convierte en una declaración vibrante de fe, una voz que susurra a través de los tiempos, manteniendo vivo el misterio de la resurrección. En el vasto y complejo tapiz de la narrativa bíblica, hay hilos que nos llevan por caminos oscuros, a veces inquietantes, pero siempre llenos de significado. Uno de esos hilos nos guía hacia el Valle de Acor, un lugar que, bajo la intensa luz del desierto, fue testigo de uno de los momentos más tensos y enigmáticos del Antiguo Testamento. Allí, el destino de un hombre llamado Acán y su familia fue sellado de manera dramática y, algunos dirían, aterradora. La historia de Acán está envuelta en misterio, con ecos de advertencia que resuenan a través de los siglos. Acán, un guerrero en el ejército de Israel, cometió lo que algunos podrían llamar un acto de desesperación, otros de pura avaricia. En aquella época, cuando la conquista de Jericó había sido un éxito, la orden divina era clara: no tocar las riquezas que allí residían. Sin embargo, Acán, tentado por el brillo del oro y el atractivo del botín, escondió en su tienda aquello que estaba destinado al Señor. Lo que siguió fue una cadena de eventos que desafían la comprensión lógica y demandan una profunda reflexión sobre la justicia y el destino. Cuando el pueblo de Israel, liderado por Josué, se encontró misteriosamente derrotado ante el pequeño y aparentemente indefenso pueblo de Jai, el desconcierto se convirtió en angustia. ¿Cómo habría sido posible tal fracaso a manos de un enemigo menor? ¿Qué ominosa sombra se había cernido sobre las filas invictas de Israel? La respuesta llegó a través de una revelación divina. El pecado había contaminado la comunidad. El acusado debía ser encontrado y tratado con justicia divina. Entonces, en un giro que mantiene su poder hipnótico, Acán fue identificado por medio de un sorteo, como si la fortuna misma dirigiese el juicio. Frente a todo Israel, Acán confesó su crimen. Y aquí la historia alcanza una de sus cúspides dramáticas y misteriosas. Como castigo, no solo fue ejecutado, sino que fue cremado, junto con todo lo que poseía. La cremación, en este contexto, no fue simplemente una eliminación del cuerpo, sino un acto que simbolizó su completa y total erradicación de la memoria del pueblo. Este acto final plantea preguntas complejas. ¿Era la cremación un medio para purgar la tierra de la corrupción? ¿Por qué este método fue elegido como la forma de castigo final? Para algunos comentaristas bíblicos, la cremación de Acán representó un castigo divino, una advertencia y un símbolo del juicio total. La oscuridad del fuego envolviendo a Acán y su legado no solo consume la carne, sino que resuena como el eco de una advertencia ancestral sobre la desobediencia y sus consecuencias. Esta historia de castigo y purificación quizás influya en cómo algunas culturas y religiones perciben la cremación hasta el día de hoy, añadiendo una capa de misterio a la relación compleja entre el fuego, el castigo y la memoria. En la tradición espiritual, mientras tanto, la figura de Acán sigue recordándonos de las líneas que no deben ser cruzadas, las promesas que no deben ser rotas, y el fuego de justicia que, al igual que el fuego purificador, puede venir cuando menos lo esperamos. En una noche silenciosa, un hombre solitario camina por un bosque cubierto de niebla. Sus pisadas resuenan en el claro vacío, como un corazón latiendo en la vastedad de lo ignoto. Cada inhalación de aire frío
Es un recordatorio de nuestra fragilidad mortal, pero también de nuestro inquebrantable vínculo con lo divino. Sobre inquebrantable vínculo con lo divino. En este misterioso escenario, se teje una cuestión que ha obsesionado a teólogos y buscadores espirituales durante siglos. ¿Qué papel juega el cuerpo físico en nuestra conexión con lo eterno? Desde los días de la antigua teología, el cuerpo ha sido venerado como el templo del alma, una estructura sagrada creada a imagen y semejanza de lo divino. Pero, ¿podría ser que esta percepción esté evolucionando en nuestra era contemporánea? Como un eco distante, esta idea resuena con la predicación de Pablo en 1 Corintios 15:50, donde declara: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este nuevo enfoque nos lleva a cuestionar nuestra propia esencia. Imaginemos por un momento que el cuerpo no es más que un vehículo transitorio que nos transporta a lo largo de una jornada espiritual, un atuendo temporal que vestimos y despojamos, como se hace con una túnica al final del día. Si la salvación es, de hecho, independiente de nuestra forma corpórea, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la inmortalidad? Aquí yace el misterio, envolviendo nuestra curiosidad como la niebla se aferra a los árboles del bosque nocturno. A medida que nos adentramos en las sombras de esta idea, surge una pregunta aún más profunda. ¿Estamos preparados para desprendernos de la antigua noción de que el cuerpo debe ser preservado para asegurar nuestra resurrección? Este tema ha sido objeto de debate a lo largo de los tiempos, como cuando los primeros cristianos tomaron posiciones radicales en torno al uso de catacumbas para mantener los cuerpos intactos en espera del día del juicio. Sin embargo, la gracia moderna nos susurra otro secreto. Quizás el alma es la verdadera esencia, la chispa divina que sobrevive a la disolución de lo físico, un susurro eterno en el vasto universo de lo espiritual, una melodía perpetua que trasciende el tiempo, componiendo sinfónicamente nuestro viaje hacia la eternidad. ¿Podría ser que nuestra humanidad resida no en lo que vemos, sino en lo que eternamente sentimos y comprendemos del alma? Con cada paso hacia este nuevo entendimiento, nos estamos acercando al umbral de un cambio radical en nuestra fe y comprensión. La perspectiva se despliega ante nosotros como un vasto océano sin mapas, esperando ser navegada, impulsándonos a desafiar nuestras creencias y a ponderar el misterio de lo que realmente significa ser eternos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha probado el anhelo por comprender el misterio de la vida y la muerte, dos caras de un mismo elemento místico que nos envuelve en interrogantes eternos. Entre las múltiples encrucijadas de este sendero, encontramos uno de los grandes debates que ha tejido el tapiz de la historia cultural y religiosa: la cremación, un acto tan simple en apariencia, y sin embargo, tan profundamente atrapado en el entramado de interpretaciones culturales y religiosas, que desafía una comprensión única. Este acto nos invita a un viaje a través del tiempo y la geografía, para desentrañar una diversidad de opiniones y significados que laten bajo el fuego purificador de este ritual. Viajar a la antigua Roma o la Grecia clásica nos ofrece un primer vistazo a culturas que consideraban la cremación no solo una práctica, sino un tributo a los dioses y un medio para alcanzar la inmortalidad. Las cenizas, en su sabiduría ancestral, eran esparcidas sobre el mar o la tierra, uniendo así el cuerpo al vasto cosmos, dotando al difunto de una existencia eterna. Pero el misterio no termina aquí. En el Oriente, particularmente en el hinduismo, el fuego tiene la capacidad de liberar el alma del ciclo interminable de nacimiento y renacimiento. Es un pasaje hacia la liberación espiritual, un portal hacia lo divino, dejando detrás solo una esencia etérea. Sin embargo, al girar nuestro enfoque hacia las tradiciones monoteístas, encontramos una narrativa divergente. En el cristianismo, por mucho tiempo, el descanso en el seno de la tierra fue visto como el único camino aceptable para esperar el regreso de Cristo. La cremación representaba un misterioso desafío al dogma de la resurrección corpórea. Aquí, un sigiloso miedo subyacente. ¿Cómo podría ser resucitado un cuerpo convertido en cenizas? Algunas denominaciones hoy en día acogen la cremación como una elección personal, una arte que combina tradición con modernidad, mientras otras aún la contemplan con precaución, envolviéndola en un velo de misterio y reflexión que recuerda a las místicas criptas medievales. Así, las interpretaciones culturales de la cremación nos susurran un relato intrigante, envolviendo cada chispa y cada brasa en un manto de especulación y reverencia, dejándonos con la pregunta que ha perdurado a través del cosmos. Tiempo. ¿Qué significan realmente nuestras elecciones finales? Las respuestas, como las cenizas mismas, se dispersan en el viento, esperando ser descifradas por aquellos que se atreven a indagar en el umbral del enigma último, la muerte y el más allá. Imagina el momento en que la primera chispa de conciencia humana despertó en el polvo primordial. En el libro del Génesis, un texto antiguo lleno de simbolismo y misterio, se nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Esta imagen tan poderosa y arcana
nos recuerda de una manera inquietante y a la vez consoladora que somos parte de un ciclo eterno, una danza infinita de creación y disolución. Pero, ¿qué es este polvo? Y, cuando la Escritura nos revela que al polvo volverás, ¿qué significa realmente? Imaginemos por un instante una tormenta en el desierto, el viento levantando nubes de partículas que giran y se arremolinan con furia silenciosa. ¿Podría cada grano de esa arena tener una promesa de vida? Una memoria de lo que fue y lo que será. El polvo no es simplemente la tierra bajo nuestros pies. Es un testigo milenario que ha visto la ascensión y caída de civilizaciones, cargando consigo las historias de todo lo que ha existido. El concepto de volver al polvo tras la muerte encierra un enigma espiritual. ¿Es realmente un fin? ¿O acaso es una transformación hacia algo más allá de lo que podemos comprender? La cremación práctica que transforma nuestro cuerpo en cenizas añade otra capa de misterio a esta reflexión. Algunos sostienen que la cremación es una manera consciente de completar el círculo, de abrazar nuestro destino terrenal al transformarnos directamente en polvo y ceniza. En ciertas tradiciones, el fuego es visto como un puente entre el mundo material y el espiritual, sugiriendo que la cremación no solo cierra un ciclo, sino que también puede ser un tránsito hacia una nueva forma de existencia, un renacimiento en otra dimensión. El fuego de la cremación parece murmurarnos secretos arcanos, como si el crepitar de las llamas fuera un eco del Edén perdido, y al mismo tiempo un preludio de experiencias todavía desconocidas. La distancia entre el polvo inicial y la ceniza final se llena de significados, de enigmas que nos incitan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza efímera y nuestro destino último. En el silencio que sigue al fuego, las cenizas dejadas atrás narran historias de quienes fuimos y, misteriosamente, de quienes podríamos llegar a ser. Así, la promesa bíblica de que volveremos al polvo no es simplemente una afirmación de mortalidad, sino una invitación a explorar los misterios de la existencia y la eternidad. Imagina un viaje a través de los siglos, donde las sombras de creencias antiguas trazan un camino sinuoso entre el fuego y la fe. Desde los albores de la Iglesia primitiva hasta la multiplicidad de denominaciones modernas, la postura respecto a la cremación no ha sido unánime ni mucho menos silenciosa, sino más bien un susurro que a veces se torna en gritos, de advocación conservadora o de aceptación progresiva. El sepulcro, testimonio mudo de la piedra removida y la silueta celestial del resucitado, inspiró a muchas comunidades cristianas a practicar el entierro, viendo en ese acto una conexión simbólica con la esperanza de levantarse. Una vez más, al final de los tiempos, la cremación, antaño común entre culturas como los romanos y los griegos, se veía con desdén, como una profanación del templo terrenal que es el cuerpo humano, hecho a imagen divina. Pero ¿qué secretos se esconden tras esta resistencia? La creencia de la resurrección física jugó un papel crucial. Para aquellos primeros cristianos, la cremación era un oxímoron, una negación visual de lo que se aguardaba en la fe, la vuelta a la vida en carne y hueso. Estos principios anclaron a muchos en siglos de debate, donde la memoria del entusiasmo apocalíptico de los primeros días del cristianismo acariciaba la frente de una iglesia en constante evolución. Avanzando a través de la historia, vemos surgir voces que claman por la libertad en las últimas disposiciones corporales, guiadas no solo por una reinterpretación espiritual, sino también por razones prácticas. La expansión de Gorra, las urbes y la limitación de espacio en los cementerios significaban que la cremación no era simplemente una elección de fe, sino una necesidad. Podría ser que en esa urna de cenizas aún resida la esencia del misterio divino, esperando su tiempo para ser catalizado por el aliento del regreso. La pregunta, impregnada de una mística reverberación, invita a cada alma a buscar, a cuestionar dónde yace la verdadera presencia, si en el cuerpo entero o en las partículas efímeras entregadas al viento. Al observar este entramado histórico, vemos cómo el enigma de la cremación interroga no solo las costumbres, sino nuestro propio entendimiento del alma y el destino final. Imaginen, queridos oyentes, un pasillo oscuro donde las sombras y luces crean formas que parecen danzar en un enigma sin fin. En un rincón de este tenebroso corredor yace una puerta de aspecto místico, con inscripciones talladas que reflejan antiguas lenguas olvidadas. En sus alrededores se siente un aura indescriptible, una energía que invita tanto al miedo como a la intriga. Esta puerta, aunque cerrada, guarda uno de los secretos más antiguos de la humanidad, la elección del descanso final, un misterio que se despliega tanto en las páginas de un libro sagrado como en las fibras del alma humana. En la Biblia, aunque las prácticas de disposición del cuerpo, como el entierro y la cremación, reciben referencias esporádicas, el impacto psicológico y espiritual de estas decisiones es como una tela invisible que se teje a través de las experiencias humanas. Cada elección respecto al destino final del cuerpo puede resonar profundamente en el alma de los dolientes,
evocando preguntas y sensaciones que parecen susurrar ecos antiguos. Se dice, por ejemplo, que el entierro, a menudo asociado con la noción de descanso y resurrección, puede traer consuelo al enfatizar la continuidad de la vida, como si las promesas divinas durmieran bajo el amparo de la tierra. El libro de los Salmos, en un verso conmovedor, habla de polvo retornando al polvo, recordándonos una conexión inquebrantable con nuestra existencia efímera y la creación de Dios. Por otro lado, la cremación, vista desde diversas tradiciones, también puede ofrecer un sentido de liberación y regeneración. La imagen del fuego transforma, disuelve y purifica, evocando un proceso alquímico en el cual lo material se convierte en espiritual y lo temporal en eterno. No obstante, esto también puede abrir preguntas más profundas sobre la continuidad del alma y su viaje post-mortem. Este misterio respecto al impacto emocional de estas decisiones es tan evocador porque toca aquello que pocas veces decimos en voz alta: nuestros temores, nuestras esperanzas y cómo buscamos, en cada acción, un atisbo del oros eterno. Es como si al explorar estas decisiones, abiertos al significado profundo que pueden ocultar, nos encontráramos en ese místico corredor, frente a la enigmática puerta, con una llave en nuestras manos para abrirla y cruzar hacia el conocimiento y la paz. Suscríbete para más contenido.